Bien, vamos por favor a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 al 34. Vamos a leer el texto y luego vamos a entrar a estudiar este último párrafo de este tema que el apóstol Pablo está tratando en forma específica en relación a los desórdenes que se estaban produciendo en el culto público, quizás por una falta de comprensión más acabada de lo que significa genuinamente el cristianismo y particularmente la forma en que se debe celebrar algunas ordenanzas que el Señor dejó, como en este caso la Cena del Señor. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. La última frase del versículo 34 es significativa. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y eso implica que había desorden. Ahora, no solo el apóstol Pablo allí en la última frase dice respecto a esta parte, es decir, a la celebración, la forma equivocada en que estaban celebrando la Cena del Señor, particularmente en cuanto a la actitud que tenía, sino también a otras cosas que va a desarrollar posteriormente en los capítulos 12, 13 y 14, que tienen que ver con un desorden también en la aplicación, en el uso de los dones espirituales. Pero en este contexto, al cual hemos estado abocados ya, este es el tercer domingo consecutivo, es respecto de la Cena del Señor y aquellos errores manifiestos que habían en la forma en que ellos concebían la celebración de esta institución que el Señor Jesucristo había establecido poco antes de morir en la cruz, sino el hecho de que ellos estaban celebrando de una forma errada es significativo porque la institución de este mandamiento, de este mandato que dejó el Señor de esta ordenanza, tergiversaba lo que era el centro, el eje, el corazón, podríamos decir, de la iglesia, que es el Evangelio. En esta sección Pablo llega a la aplicación de todo lo enseñado precedentemente. Recordemos que comenzó con una seria reprimenda a los corintios por pervertir la cena del Señor, versículos 17 al 22, en esto no os alabo en esto porque no estaban practicando ni con la actitud ni con la motivación correcta ni la forma correcta la celebración de la Cena del Señor. Recordemos que habían comilonas a veces que se producían, que eran una especie de ágapes o celebraciones supuestamente fraternales antes de la cena. Sin embargo, eso llevaba a que se produjesen divisiones sociales clasistas dentro de la iglesia, donde los ricos obviamente llevaban los mejores manjares y los pobres muchas veces ni siquiera tenían qué llevar para compartir con los demás. Y además se embriagaban, dice el apóstol Pablo. Estaban de esa manera menospreciando la iglesia de Dios y estaban en consecuencia avergonzando también a los que no tenían nada. Versículo 22. En poco tiempo esta solemne ordenanza del Señor entonces pasó a ser un mero ritual para algunos creyentes en Corinto. De tal manera que se reunían para celebrar una comida ostentosa. Los que tenían mucho y los que no tenían nada pasaban hambre y eran en consecuencia avergonzados de esa manera. Algunos llegaban incluso a embriagarse, dice el apóstol Pablo, antes de sentarse a la mesa del Señor para comer el pan y beber la copa de la comunión, desvirtuando absolutamente el verdadero significado y propósito de la institución misma. Esto nunca hay que perderlo de vista, porque aunque nosotros no estamos cayendo de la misma forma en el mismo pecado,
digamos, en lo externo que caían los corintios, sin embargo podemos caer, y eso es evidente también en el pecado del ritualismo y ceremonialismo vacío, sin darle a esta institución la solemnidad que realmente tiene por sí misma, por el hecho de haber sido instituida por el Señor y por tratarse del corazón de la iglesia, como digo yo, que es el Evangelio. Por esta razón el apóstol vuelve a reiterar la importancia, solemnidad y propósito de la institución de la cena en los versículos 23 al 26, partiendo de la base que fue el mismo Señor Jesucristo que la instituyó en circunstancias muy especiales para Él, solo unas horas antes de ser crucificado por causa de nuestros pecados y en favor de nuestra salvación. De tal manera que no era un recordatorio de cualquier cosa, sino de lo más importante, de la ejecución misma del plan de Dios ideado antes de la fundación del mundo y realizado en la práctica por su propio Hijo, que le costó la vida a su propio Hijo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, resume en el versículo 26 la razón y el propósito de la celebración de la cena, destacando el hecho de que cada vez que se celebra se proclama solemne y continuamente el Evangelio. Eso es lo que dice en el versículo 26 como conclusión a lo que él quiere enseñar, reiterar, volver a repetir para que quede grabado en la mente y el corazón de los corintios y así de todos los creyentes de todas las épocas, que cuando nosotros nos presentamos en la cena del Señor para comer el pan y tomar el jugo de la vid, no es cualquier cosa, no es un asunto externo meramente, sino que esos símbolos externos reflejan una realidad extraordinaria como el hecho de que el Señor Jesucristo murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación y volverá nuevamente por cada uno de los que había venido previamente en su primera venida a morir. Por eso el apóstol Pablo en este resumen que hace deja claramente establecido cuál es el significado, el sentido de la cena del Señor. Al mismo tiempo que se mira al pasado para declarar el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, también se mira con esperanza al futuro, hasta que Cristo, dice, regrese por aquellos por los cuales vino a morir. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis y proclamando, ¿cierto?, que el Señor murió por nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Ese es el sentido. Entonces tiene una mirada retrospectiva al pasado y una mirada hacia el futuro, mostrando que el mismo que vino a morir en su primera venida viene posteriormente por aquellos por los cuales Él había dado su vida. Alguien dijo, los símbolos del pan y del vino nos traen a la mente y al corazón el hecho asombroso, pero real, del insondable misterio del Dios infinito e infinitamente santo hacia las miserables criaturas pecadoras que somos todos los seres humanos. Por eso la celebración de la Cena del Señor ha de estar animada por una inmensa gratitud y un amor sin límites a nuestro Dios y Salvador, así como a nuestros hermanos copartícipes de las mismas bendiciones que nosotros. Por tanto, entonces, la celebración merece la mayor atención. Está revestida de una gran solemnidad y precedida de una necesaria preparación personal. Y eso es lo que va a apuntar del versículo 27 al 34. Una necesaria preparación personal. Este es el tema con el que va a concluir aquello que el apóstol Pablo está poniendo en orden. El desorden esa era una realidad. Pablo no evita el problema, sino que lo enfrenta, y lo enfrenta en una forma correcta. Inspirado por el Espíritu Santo, dice, esta es la manera en que cada creyente debe prepararse para tomar la cena. Sin embargo, a través del tiempo, otra vez ha caído en un ritualismo y un ceremonialismo externo, sin vida muchas veces, simplemente como algo que se tiene que hacer porque es una ordenanza, sin embargo, con una motivación y una actitud equivocada. Por eso necesitamos nosotros ir a la Escritura, para que la Escritura nos enseñe, nos diga qué es lo que realmente quiere transmitir, qué es lo que nos quiere enseñar, cómo quiere corregir a la iglesia también del siglo XXI en el día de hoy. Alguien dijo que
Lamentablemente nosotros hemos tomado mucho del ritualismo de la iglesia mayoritaria en Latinoamérica y en el mundo prácticamente, con más de 1.300 millones de seguidores, el ritualismo externo, pero no la realidad interna. Y hemos copiado como evangélicos a veces esa forma y estamos desvirtuando una institución tan extraordinaria y con tanto significado y tanta profundidad como es el recordatorio de la obra del Señor Jesucristo. Recordemos que toda la Biblia gira en torno a eso. Toda la Biblia gira en torno a la cruz. Cuando nosotros no sacamos la mirada de la cruz de Cristo y del hecho que Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados y para nuestra salvación, nosotros estamos entonces desvirtuando el cristianismo mismo, porque estamos sacando el corazón, la esencia de lo que es el cristianismo. Al respecto, entonces, el versículo 27 al 34, Pablo va a destacar tres cosas que yo quiero que podamos ver en el día de hoy y que puedan quedar en nuestra retina, en nuestra conciencia, en nuestra mente, para la reflexión también posterior, donde podamos mostrar en nuestras vidas un cambio significativo respecto no solo a la celebración en sí, sino a cuando lo hacemos, tener un sentido de lo que realmente significa esto y la importancia y solemnidad con la cual se debe hacer. Tres cosas. En primer lugar, Pablo da una advertencia, destacando lo que no hay que hacer bajo ninguna circunstancia. Eso es lo primero, una advertencia, la forma en que no se debe practicar, la actitud que no se debe tener cuando se va a la cena del Señor. En segundo lugar, va a apuntar a las consecuencias que se derivan de practicar en forma equivocada la cena. Cuando se toma livianamente, sin discernimiento, sin una comprensión, sin una distinción clara en la mente y el corazón de aquel que la practica. Y en tercer lugar, indicará positivamente ahora la forma en que uno debe evaluar o examinar su propia vida antes de tomar la cena. Es decir, va a dar la solución. Primero plantea el problema, lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, evidentemente en Corinto, lo que sucede en el día de hoy también cuando se toma como un ritual externo, y luego va a decir, eso tuvo consecuencias históricamente en el tiempo en el que Pablo estaba escribiendo, y consecuencias terribles, como vamos a ver según lo que han revelado las Escrituras. Y posteriormente va a decir, pero hay una solución a esto. Hay una forma correcta de hacerlo, y eso es lo que él quiere enfatizar positivamente en último término. En otras palabras, primero presenta el problema, tomar indignamente la cena, luego dirá que Dios ejercerá la disciplina correspondiente por este acto irresponsable y finalmente destacará que existe una solución para el problema y evitar de esa manera las consecuencias. Pero no solo para evitar las consecuencias como tal, sino para apuntar a la forma correcta de hacerlo con el propósito de honrar al Señor, que es la finalidad última de todo acto, de toda celebración, de toda la razón por la cual nos juntamos nosotros siempre y la razón por la cual somos cristianos, que es la gloria de Dios, la honra de su nombre. Cuando no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios revelada, nosotros podemos estar practicando la religión, pero no viviendo la religión. Y eso no tiene mayor importancia, eso es vacío. Necesitamos comprender que el Señor en su palabra no solo ha revelado el fondo, sino también la forma, como en este caso el apóstol Pablo lo plantea. Vamos entonces a lo primero, que es la advertencia por tomar indignamente la cena del Señor. Versículos 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, otra vez se repite la misma palabra, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Ahí está claramente el paralelismo gramatical que hay entre el versículo 27 y 29, es evidente.
Paralelismo gramatical, es decir, casi lo mismo, está diciendo con otras palabras, pero el sentido es el mismo. De manera que cualquiera que comiere indignamente, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, o sea, hay una reiteración del hecho puntual que no era algo que al apóstol Pablo se le hubiese ocurrido, sino era algo que estaba surgiendo de la misma actitud errada de los corintios que estaban practicando en forma equivocada esta celebración. Si ustedes se fijan, como dije, en ambos casos destaca la palabra indignamente. Para entender mejor, esta palabra es bueno estudiar un momento su antónimo. Sabemos lo que significa un antónimo, ¿cierto? Lo contrario del significado. Indignamente, ¿cuál sería entonces el antónimo? Dignamente, ¿verdad? O digno o dignamente. Es la palabra griega axios. Y el apóstol Pablo la usa en varias de sus cartas. La palabra digno o dignamente para aconsejar a sus lectores a vivir de una manera determinada. Y aquí empezamos a introducirnos un poco más en los textos y nos vamos a dar cuenta lo que es el verdadero sentido de la palabra indigno, pero primero vamos a analizar lo que es su antónimo, como dije, y allí vamos a tener un entendimiento más cabal. En 1 Tesalonicenses, por ejemplo, capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo va a decir lo siguiente: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Andar, en términos de las epístolas, normalmente significa vivir de una manera determinada. Es un sinónimo de vivir de una manera determinada. Entonces Pablo dice que cuando llegaron a Tesalónica y le enseñaron la verdad de Dios, dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Como es digno de Dios. Miren, entendemos un poquito lo que esto significa. Como es digno de Dios, el digno es Dios, pero nosotros como hijos de Dios, si realmente recibimos su palabra, si efectivamente el Evangelio ha hecho carne en nosotros y está transformando nuestra vida, entonces nosotros vivimos como es digno de Dios. Ese es el sentido. Ahora en Filipenses 1:27, el apóstol Pablo aquí va a apuntar a otro aspecto de lo que es el cristianismo. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis o vivas, ¿cierto? O andes como es digno del Evangelio de Cristo. Y aquí el énfasis está puesto en la dignidad del Evangelio. En el primer texto estaba puesto en la dignidad de Dios y en este en la dignidad del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Otra vez el digno es el Evangelio. Y la persona que ha aceptado ese Evangelio, que efectivamente ha dicho que ese Evangelio ha sido recibido en su corazón, genuina y verdaderamente, entonces anda de tal manera que refleje esa realidad. Colosenses 1:10, otra de las cartas del apóstol Pablo, y aquí él va a orar por ellos. Del versículo 9 en adelante va a comenzar sus peticiones por los colosenses, y en el versículo 10 dice que el propósito de que ellos tengan sabiduría e inteligencia espiritual es para que andéis como es digno del Señor, para que vivas como es digno del Señor. Ahora entonces el digno es el Señor. Y el llamado es a que nosotros vivamos en conformidad a la dignidad del Señor. Es decir, nos comportemos de acuerdo a la profesión de fe que nosotros hacemos. Como es digno del Señor. Como es digno de Dios, del Evangelio del Señor. Y ahora en Efesios, la carta que nosotros hemos hace ya más de un año estamos predicando una serie de la carta de los Efesios, y en el capítulo 4, versículo 1, otra vez va a utilizar la misma palabra, axios, digno. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis o que vivas como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ahora el énfasis de la dignidad está en el llamamiento santo, en el llamamiento hecho por el Señor, en el llamamiento de salvación, y donde el Señor obra en el corazón de una persona, la toma de allí y la coloca en una posición distinta, le da un sentido
de lo que significa realmente el cristianismo y entonces lo lleva a tener una comunión con Él. Y en esa comunión, entonces, ¿qué se espera de aquella persona que viva de acuerdo a ese llamamiento? Que es digno con la vocación, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Entonces ahí hay 4 cosas que el apóstol Pablo va a decir, al menos en sus cartas, usando la palabra digno. Digno de Dios, digno del Evangelio de Cristo, digno del Señor y digno del llamamiento. En los 4 casos, el énfasis está puesto en la dignidad de Dios, del Señor Jesucristo, del Evangelio y del llamamiento santo que el Señor hace. Por tanto, si el énfasis está puesto en estos textos, apunta a la excelencia de aquel que nos llamó, ¿cierto? El Padre, el quien nos salvó, el Hijo, también al Evangelio, que es el plan perfecto que Dios estableció para que el Hijo lo ejecutara y del cual nosotros estamos hablando aquí en 1 Corintios 11. Entonces, no tiene nada que ver, y esto yo quiero que quede muy claro, no tiene nada que ver con una excelencia moral o cualitativa en la persona, en el creyente. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva correcta, siendo Dios absolutamente santo y siendo el hombre absolutamente pecador, ninguna persona es digno delante de Dios. Ninguna persona. No hay nadie que pueda decir que es digno de que Dios haya venido a salvarlo, porque eso sería jactancia. Y el apóstol Pablo, cuando explica el Evangelio en Romanos, dice, ¿dónde está la jactancia? Porque habla de la voluntad soberana de Dios en venir y buscar y salvar a lo que se había perdido. Por consiguiente, en cada uno de estos textos no apunta a la excelencia moral o cualitativa de sus lectores, sino a Dios, su obra, el Evangelio y el llamamiento del Señor Jesucristo y del mismo Señor. O sea, la excelencia moral y cualitativa está en Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y está en el Evangelio y está en el llamamiento que el Señor hace a cada uno. Esto es coherente con toda la Escritura. Ninguno de nosotros tiene mérito en sí mismo. Si alguien piensa que tiene mérito en sí mismo, no ha entendido el Evangelio. No ha entendido la gracia, no sabe lo que es la gracia. Si alguien piensa que porque tenía algo especial, entonces atrajo la mirada de Dios para que lo viniera a salvar, está completamente equivocado. La Biblia dice todo lo contrario. No hay bueno ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. No hay quien entienda. Eso lo dice la Escritura una y otra vez y lo reitera. Por tanto, no podemos decir que alguien puede ser digno. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente? Y aquí entonces entramos a entender mejor a qué se refiere. Como no hay ninguno de nosotros que tiene mérito en sí mismo, las exhortaciones apuntan más entonces ¿a qué cosa? A la correspondencia de nuestra actitud con la obra de Dios, con la obra que Dios ha hecho en nosotros. Es decir, a vivir y tener la actitud correcta de acuerdo a lo que Dios ha hecho previamente por nosotros. De ahí el significado de digno es correspondencia en ese sentido. Es consecuencia, en otras palabras. Es decir, el poder motivador reside en la acción previa de Dios. Pero la manera en que nosotros respondemos a esa acción previa, esa es la actitud. Y allí, a ese tipo de dignidad, está hablando el apóstol. Dice, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, fíjense que se refiere al acto, no se refiere a la persona y sus cualidades excepcionales supuestamente o las capacidades morales que pueda llegar a tener. No, el poder motivador reside en la acción previa de Dios. Si Dios no hubiese puesto su mirada en nosotros, si Dios no hubiese enviado a su Hijo, si Dios no nos hubiese dado vida nueva por medio de la regeneración o del nuevo nacimiento, si Dios no nos hubiese convencido por el Espíritu y llevado a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y fe, ninguna persona sería salvada. Todos estaríamos perdidos. Esa es la acción de Dios. Por eso es que hablamos del poder motivador reside en la acción previa de Dios. Pero eso es precisamente lo que nos motiva para actuar en consecuencia.
El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y esa palabra constreñir significa nos impulsa, nos motiva, nos lleva adelante para poder hacer la obra de Dios, el amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces el antecedente es la obra de Dios. Ese es el antecedente. El poder motivador reside en la acción previa de Dios. De tal manera que la advertencia de no tomar la cena del Señor indignamente, y ahí la palabra es anaxios, que es una negación de dignidad, no se refiere de manera legalista a una cualidad moral en aquellos que participan en la cena. Si fuera así, ninguno podría participar. Sino a una actitud correspondiente determinada por el Evangelio. Si el Evangelio realmente está en tu vida, si el Evangelio está transformando tu vida, entonces cuando te presentas a la cena del Señor, lo haces con la actitud y la motivación adecuada. Ese es el sentido. Esto es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque esto es lo que proclama la cena del Señor. ¿Qué es lo que proclama? El Evangelio. Entonces, si yo realmente he entendido el Evangelio, si eso ha llegado a mí como el gran mensaje, la buena noticia que Dios vino a buscar y salvar mi vida, porque para eso entregó a su Hijo para morir en mi lugar, entonces yo actúo consecuentemente. Eso es cristianismo, lo demás es un sistema religioso nada más. Es ceremonialismo vacío. ¿Por qué entonces tenemos que practicar la cena del Señor? No solo hacerlo, sino en la forma correcta, con la actitud adecuada, con la motivación correcta. Yo siento que nosotros hemos pasado por alto durante todo este tiempo esto. Yo siento que durante mucho tiempo, muchas veces practicamos la cena de una forma equivocada. Y el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Cuando, yo no quiero que me respondan, pero ¿quién se prepara para la cena del Señor? ¿Quién prepara su mente y su corazón en oración delante de Dios? ¿Quién mira su propia vida? ¿Quién se autoexamina? ¿Quién hace un análisis previo antes de participar de la cena del Señor? Para poder hacerlo correspondientemente al Evangelio que ha recibido. Es muy importante entender esto porque una de las razones más reiteradas en las cuales los creyentes no participan de la cena del Señor, fíjense, cuando se entiende en forma incorrecta, una de las cosas por las cuales la gente dice, yo no voy a participar, ¿saben cuál es? Es creer que no son dignos de hacerlo. No, yo prefiero no hacerlo. ¿Y por qué no? No, porque yo no soy digno. Pero si nadie es digno, desde el punto de vista cualitativo. Ese es un error absoluto. Bajo esa perspectiva errónea se abstienen de cumplir con la ordenanza dada por el Señor, creyendo que de esa manera, es decir, no participando de la cena, de esta manera, no estarán pecando contra Dios cuando es todo lo contrario. Es todo lo contrario porque esa es desobediencia abierta. Si yo no participo de la cena, a no ser de que tenga una situación específica de enfermedad, ¿cierto? Y que no pueda estar presente, porque yo no quiero pecar, porque si yo voy a tomar indignamente la cena, y yo creo que si tomo indignamente la cena, puedo tener consecuencias de parte de Dios, también vas a tener consecuencias si no lo haces, porque estás desobedeciendo abiertamente a lo que el Señor estableció. Entonces no es mirar y decir, yo no soy digno. Si fuera así, reitero el concepto, ninguno de nosotros podría participar. Sin embargo, esa es una de las razones que mucha gente da. Nadie es digno, no recibimos el Evangelio porque somos dignos. No fue ni será una cualidad moral en nosotros lo que nos hace partícipe del Evangelio. Cuando Jesús instituyó la cena, sabía fehacientemente que sus mismos discípulos que estaban ahí en su mesa, tomando la copa y comiendo el pan, no eran dignos en sí mismos. Algunos de los discípulos eran dignos. Entonces el Señor no dijo, este es digno, participa, este no es digno, no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con una cualidad inherente en la persona, sino que cuando Pablo apunta aquí a dar esta advertencia de no tomar indignamente la cena del Señor, se refiere a la actitud. La advertencia de Pablo apunta a tener una actitud consecuente o correspondiente con lo que somos en Cristo, debido a que hemos recibido por gracia
su precioso evangelio. Si has recibido por gracia el precioso evangelio, entonces tú debes hacerlo con la actitud adecuada. El poder y la dignidad residen en el evangelio y su autor divino. El poder y la dignidad residen en el evangelio y su autor divino. No en nosotros, nunca en nosotros. Sin embargo, por este hecho y conscientes de ello, nosotros debemos tener la actitud adecuada para celebrar la cena del Señor. Eso sería tomar dignamente la cena del Señor, con una actitud adecuada, con una comprensión correcta. Noten como el versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin distinguir, ese es el sentido. Los corintios habían pervertido la cena del Señor al no hacer distinción, discernir. Es una palabra que significa evaluar cuidadosamente, juzgar, antes de considerar mejor o superior. Esta solemne institución de una cena, solemne institución, la habían ellos confundido con una cena común y corriente. Y entonces comían y bebían y algunos se embriagaban incluso. Y ellos después participaban de la cena, se sentaban a la cena como nada, como que aquí no ha pasado nada, como que la cena del Señor fuera exactamente como cualquier comida. Y no, ese es el problema. No tenían discernimiento, comprensión, entendimiento. Y muchas veces, hermanos, lamentablemente, nosotros participamos de cosas así sin discernir. Y ese es el problema por el cual el apóstol Pablo está advirtiendo acá. Tenían los corintios, una errada concepción del significado y propósito de la cena del Señor probablemente, o simplemente tomaron en poca consideración el sentido real de la institución. Esto es lo que estaba pasando. Y por eso es que reitera, no, cuidado, ustedes van a tener consecuencias, y eso es lo segundo, si es que no disciernen correctamente el sentido y el propósito de la cena. La advertencia es digna de considerar seriamente. ¿Por qué? Porque Pablo va a decir aquí, Dios es un juez justo. Y disciplina a sus hijos cuando toman livianamente la cena. Eso es lo segundo que va a mostrar. Dios disciplina a sus hijos cuando toman ligeramente y livianamente, superficialmente la cena del Señor. Hermanos, el cristianismo es algo serio, no es un juego. A veces el mundo está mirando la iglesia y está diciendo, parece que es simplemente una religión, esta persona tiene una religión, qué bueno, esta persona no toma, no fuma, no va a fiestas, miren la religión que tiene, como si eso fuera la esencia del cristianismo. No, la esencia del cristianismo es parecerse a Cristo. Y para eso entonces es necesario ser transformado por ese mismo evangelio que decimos creer. Y esa transformación también se evidencia especialmente en uno de los actos más solemnes que Dios a través de Jesucristo instituyó, que es la cena del Señor. Entonces, al ir a la cena nosotros tenemos que tomar en consideración esto, no sea que estemos tomando indignamente la cena, y no, vuelvo a insistir, se refiere a una actitud, a una consideración de condición en nosotros, de carácter, sino esencialmente a una actitud, a la forma correcta de hacerlo. Entonces lo segundo es consecuencias de tomar indignamente la cena del Señor. Primero, advertencia de tomar indignamente la cena del Señor. Ahora, consecuencia de tomar indignamente la cena del Señor. Y esto no es para asustar a nadie, pero es lo que la Biblia ha revelado. Miren lo que dice, versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Culpable, dice culpable, será culpado del cuerpo. Y después el versículo 29, juicio come y bebe para sí. O sea, hay consecuencias. Y el versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Las consecuencias que tuvo en ese contexto, en ese momento, en ese tiempo, el tomar indignamente la cena del Señor fueron terribles. Fueron terribles. Fue algo muy fuerte. Hermanos, con el Señor no se juega.
Sí, el Señor es amor, absolutamente. El acto más maravilloso y más extraordinario de amor es la cruz de Cristo, donde colocó a su Hijo, donde aplastó a su propio Hijo para que nosotros pudiésemos tener salvación. El acto más grande de amor es que un Dios santo y perfecto ame a criaturas pecadoras y depravadas como nosotros. Ese es el acto más grande de amor. Sin embargo, Dios no va a dar por inocente al culpable. Eso también lo dice la Escritura. Sin embargo, el que juega con estas cosas está pisoteando la sangre de su propio Hijo. El que toma livianamente esto está dando por algo sin importancia lo que Cristo hizo. Y eso es tremendo. Y Dios va a colocar su mano. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Juicio come y bebe para sí. Una vez más hay un paralelismo entre el versículo 27 y el 29. Y yo quiero que lo examinemos más de cerca. Los versículos 27 y 29 resaltan las consecuencias del pecado de tomar la cena del Señor indignamente. Primero dice, será culpable. La palabra la vamos a entender mejor al leer otros textos de la Escritura donde aparece esa misma palabra. Literalmente significa será reo. Reo. Vamos a Mateo 26, 66, por favor. Mateo 26, 66. Cuando estaba Jesús delante del concilio, ¿cierto? Y el versículo 65 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ¡ah! Blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos si aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia? Y pregunta, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Ahí está la misma palabra. Es culpable para muerte, es reo de muerte. El énfasis está en la culpabilidad. Hebreos 2:15, otra vez aparece allí la misma palabra, Hebreos 2:15. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Allí está la palabra. Estaban sometidos, estaban sujetos a servidumbre, estaban bajo la autoridad de la muerte en ese sentido. Y Santiago 2:10 nos aclara un poco más el panorama. Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahí está la misma palabra. Reo, culpable. Entonces cuando Pablo está diciendo aquí que será culpado del cuerpo, está diciendo será reo. Es decir, tiene sobre él, el énfasis está aquí en enfatizar la culpa. Porque carece de comprensión o no tiene en cuenta la realidad de la que los símbolos, el pan y el vino, apuntan o representan. No toma en consideración eso. Lo da como algo sabido. Pero si yo sé eso, no hay problema. Pero no llega a meditar, a hacer una reflexión más profunda respecto a la realidad. Recuerden que el pan y el vino son símbolos, sin embargo, son símbolos visibles que representan la realidad del Evangelio. Integralmente, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la razón por la cual muere en la cruz. Cristo no murió en la cruz para establecer un sistema religioso. Cristo murió en la cruz para salvar a personas que estábamos completamente perdidos. La comprensión de esto, o la falta de comprensión de esto, de esta realidad, nos hace culpables. Un teólogo de apellido Morris dice, la grandeza del don ofrecido es la medida de la grandeza de la culpa. O sea, como el don ofrecido en este caso es tan grande, tan majestuoso, entonces también el transgredir esto trae consigo una gran culpa sobre la persona. Ahora, destacando la parte de la culpabilidad, pero el versículo 29 destaca el juicio que recae sobre eso. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí, dice. El versículo 29 destaca que el que participa de la cena sin discernimiento, juicio,
Veredicto, sentencia, decisión legal que toma un juez, eso es lo que significa la palabra. Crino, en la base de la cual viene nuestra palabra crítica o carácter, o crítica, ¿cierto? Dice, lo que hace entonces es comer y beber para sí el efecto de la culpa. Lo primero, el versículo 27 destaca la culpa y el versículo 29 destaca el efecto de la culpa, es decir, lo que trae como consecuencia. Es decir, la pena correspondiente a la culpa. Siendo la consecuencia de una transgresión, en este caso el tomar indignamente la cena del Señor. La palabra de Dios es muy clara al respecto. Hermanos, el Señor sigue siendo, cuando una vez que nosotros llegamos al conocimiento de la verdad por su gracia, y por su gracia el Evangelio ha hecho cabida en nosotros. Desde ese momento en adelante se produce una transformación constante de la persona, pero Dios sigue siendo nuestro Padre, sí, sigue siendo Jesús nuestro Salvador, absolutamente, pero también es nuestro juez. No en el sentido de condenación, porque la palabra juicio ahí no tiene que ver con condenación, sino, como lo vamos a ver más adelante, con disciplina. Luego en el verso 30 Pablo dice que por causa de tomar indignamente la cena del Señor, Dios había ejecutado entre los corintios sentencia que incluso llegó hasta quitar la vida de alguno de ellos. ¿Pero cómo es eso? La gente dice, pero si yo conozco un Dios de amor no hace eso. El Dios de amor es santo y el Dios de amor es justo. Dos cosas sucedieron, dice Pablo en versículo 30. Y noten esto, no eran pocos. Porque hay muchos, dice. Muchos enfermos, eso era lo primero, y debilitados. Enfermo y debilitado es una cosa, y muchos duermen. Y la palabra es un eufemismo, es decir, es una palabra que se utiliza en lugar de otra para que no suene tan fuerte. ¿Pero a qué se refiere? Contextualmente en todo el Nuevo Testamento, a la muerte. Y muchos duermen. Es decir, trajo como consecuencia al tomar livianamente la cena del Señor que algunos estaban enfermos, es decir, la causa de la enfermedad específicamente era producto del juicio de Dios sobre ellos. Y en otros casos, la causa o mejor dicho, la consecuencia del juicio de Dios sobre ellos era la muerte misma. Era la muerte misma. Ahora, hermanos, si en el día de hoy no sucede exactamente lo mismo, es simplemente porque Dios ha tenido misericordia. Pero Dios tiene todo el derecho a hacerlo. En ocasiones Dios toma medidas drásticas para advertir que el pecado no debe ser algo habitual en su pueblo. El pecado no debe ser algo natural en la iglesia. El pecado era algo natural cuando nosotros no conocíamos al Señor. El pecado era algo habitual y natural y normal para nosotros cuando no habíamos tenido la iluminación de la revelación de Dios en nuestro corazón para que el Evangelio llegase a nuestra vida. Eso era habitual, pero ahora no es habitual. ¿Y por qué nosotros decimos que es habitual muchas veces? Hay una frase que se utiliza mucho, pero si el Señor sabe que somos pecadores, como una justificación del pecado. El hecho de que nosotros todavía seamos imperfectos, el hecho de que todavía pequemos, eso no significa que eso es normal en un creyente, porque tiene una nueva naturaleza. El creyente tiene una nueva naturaleza. Ahora, veamos por favor Hechos capítulo 5. No es la primera vez que ocurría eso en la historia de la iglesia. En Hechos capítulo 5 ocurre una situación singular. La iglesia está recién naciendo. La iglesia recién se está expandiendo y pasa con dos creyentes dentro de la iglesia algo muy especial. Versículo 1, Hechos 5, 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. En ese tiempo, el contexto dice que Bernabé había vendido sus propiedades, muchos vendían sus propiedades y tomaban el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartieran para que nadie tuviera necesidad de nada.
Y resulta que este matrimonio también dijo, nosotros vamos a hacer lo mismo, probablemente para mostrar delante de los demás, ¿cierto?, que ellos sí eran buenos creyentes y que estaban preocupados de los demás. Vendió una heredad, dice, y sustrajo del precio. Es decir, lo que significa simplemente es que llevó eso y le dijo, colocaron los pies de los apóstoles y le dijeron, esto es todo lo que nosotros sacamos de la heredad. Pero era mentira porque ellos sacaron de ese. Ahora, ¿qué ocurrió? Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Aquí hay una cosa muy importante, versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, es decir, ¿quién te obligó a venderla? ¿Y quién te obligó a traer eso? Si nadie estaba, no era el Evangelio de la Prosperidad, ¿cierto? No le estaba diciendo, mira, vende todo y tráelo todo y colócalo aquí, entonces Dios te va a bendecir mucho más. No, no era eso. Ellos simplemente lo hacían por una disposición de su corazón voluntariamente para ayudar a los que tenían menos. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Es decir, aun cuando la hayas vendido, el dinero estaba en tu poder. ¿Quién te obligó a colocarlo acá? ¿Por qué pusiste en tu corazón? Aquí está el problema. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Es decir, trajiste eso y dijiste, todo esto es el precio de la heredad y ahora repártala entre los pobres. Cuando era mentira porque había sacado una parte. Al oír a Ananías estas palabras, miren lo que pasó. Cayó y expiró. ¿Quién tomó su vida? ¿Quién tomó su vida? Dios. ¿Quién ejecutó juicio sobre él? Dios. No, pero pastor, no puede ser, Dios es injusto, ¿cómo por eso va a ejecutar juicio? Dios es justo. Dios es justo. Ejecutó juicio inmediato, fíjense. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Y cuál fue la consecuencia? Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, miren, una nueva oportunidad para que dijese la verdad. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, otra vez, bajo el juicio de Dios. Estaba recién naciendo la iglesia. Eso es muy drástico, decimos nosotros. No, ese es el justo juicio de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia final? Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El Señor tiene derecho sobre su iglesia. ¿A quién le pertenece la iglesia? ¿Quién la estableció? ¿Quién la compró con su propia sangre? ¿Quién es el dueño de la iglesia entonces? ¿Quién es el soberano sobre la iglesia? El Señor. Ahora, cuidado con malas interpretaciones. Esto, es decir, la disciplina drástica del Señor, como en el caso de Ananías y Zafira, y como en el caso de muchas personas que habían muerto por causa de celebrar indignamente la cena del Señor en el contexto de la iglesia en Corinto, no significa que ellos, si eran verdaderos creyentes, podían perder la salvación. No tiene nada que ver con eso. No. Es un acto disciplinario, fuerte, podríamos decir drástico, sí, pero es un acto disciplinario. Entonces el versículo 32 nos aclara más el concepto. Dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Allí está la palabra clave, castigados por el Señor. ¿Para qué dice? Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ven? No se trata de pérdida de salvación, se trata de un acto disciplinario. Y la palabra es muy interesante porque es la misma que aparece en Efesios 6:4 en el contexto de la disciplina de los padres a los hijos. Es la misma. Este tiene como objeto, entonces, en el caso de traer una enfermedad sobre aquellos que son disciplinados, educarlos respecto a la seriedad del pecado y sus consecuencias. Es decir, cuando el Señor ejecuta un juicio, como el caso de aquellos que estaban enfermos y debilitados, porque el Señor puso su mano allí sobre ellos, estas personas debían aprender que el pecado no era algo común y corriente en un creyente.
No debía pasar por alto como algo común. Y en el caso de aquellos que fueron muertos por este pecado, servir de advertencia a los demás y motivarlos a vivir en santidad. Eso es lo que ocurrió en la iglesia con Ananías y Zafira cuando vino el juicio. Muchos se llenaron de temor, dice. Incluso si nosotros seguimos leyendo un poco más adelante, el versículo 12 del capítulo 5 del libro de los Hechos, nosotros vamos a ver algo significativo. Y dice que la gente se apartaba de ellos, es decir, se produjo una separación del mundo, producto de la disciplina del Señor. Entonces no es cualquier cosa. No es algo así como así nomás. Por estas razones es imprescindible, ¿qué va a decir Pablo ahora? Hay una solución. ¿Cuál es? Examinarse a sí mismo. Y esto es lo tercero. La advertencia, las consecuencias y ahora un examen de conciencia para no tomar indignamente la cena del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Allí reitera otra vez el concepto. También en este caso hay un paralelismo gramatical entre los versículos 28 y 31. Luego de advertir y de hablar sobre las consecuencias de tomar la cena del Señor indignamente, el apóstol pasa a mostrar la solución al problema, que no es otra cosa que un examen de conciencia personal. Pruébese, dice, la palabra es dokimazo, viene de dokimos, de que era usada para aquellas personas que fundían el metal con el propósito de poder ver lo genuino que era, es decir, probaban el metal a través del fuego. ¿Qué significa entonces examinar, comprobar, evaluar? Probar para aprobar, probar para aprobar. Eso es lo que significa la palabra. Cada uno a sí mismo. Y luego dice en el versículo 31, si pues nos examinásemos, la palabra griega significa evaluar cuidadosamente, juzgar a nosotros mismos. En ambos casos, la exhortación, fíjense un detalle, la exhortación es a examinar, evaluar, juzgar cuidadosamente, no la vida o la conciencia de otro hermano. No dice eso, sino la propia. Versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos. ¿Ven que es personal? El énfasis es personal. No es para juzgar al otro, para decir, no, el otro no puede. Yo sí, el otro, porque nosotros somos muy buenos para amplificar el pecado de los demás y minimizar el pecado nuestro. Somos expertos en eso. Pero aquí el punto es, cada uno pruébese, cada uno examínese a sí mismo. Entonces no tenemos que mirar hacia otro lado. Es nuestra responsabilidad personal. Cada uno a nosotros mismos, dice, de tal manera que la responsabilidad personal es enfatizada con el fin de que no nos transformemos en jueces de otro, sino de nosotros mismos. O sea, nosotros mismos nos debemos juzgar. Por eso el versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Porque ya nosotros hicimos juicio sobre nuestra propia conciencia. Cada uno es responsable delante de Dios de participar de la cena con limpia conciencia. Cada uno es responsable. Ese es lo primero que dice Pablo. Lo segundo es algo muy interesante también, y es el hecho de que luego del examen de conciencia personal, y aquí yo quiero detenerme un momento, hermanos, entendamos esto, luego de haberse hecho un examen de conciencia personal, no debemos abstenernos de participar de la cena. Miren lo que dice el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Eso dice, ¿verdad? Y aquí otra vez, la absurda y la majadera razón que dan algunos para no participar. No, yo no soy digno, entonces yo no la tomo. No, ¿qué dice aquí? Dice, examínese o pruébese cada uno a sí mismo y luego dice, participe, coma del pan y beba así de la copa. Entonces no hay excusa.
La única excusa posible es que usted no esté en correcta comunión con Dios por pecados que no quiere dejar. Eso es otra cosa. Esa es la única excusa posible. De tal manera que aquella persona, aquel hermano que dice estar en comunión correcta con Dios y con el resto de los hermanos, si no participa de la cena, está pecando contra Dios. Ahora, ¿cómo se complementa esto? Lo que implica, lo que dice Pablo, que si el creyente encuentra en su evaluación personal delante del Señor que hay algunas cosas que le impidieran tomar la cena dignamente, debe ponerse a cuenta lo más pronto posible con el Señor, confesando su pecado y apartándose del mismo. Eso es lo que la Biblia dice eso. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, Dios ha dejado establecido las herramientas o las formas de poder volver a tomar o a retomar la comunión con el Señor. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia está llena de eso. Entonces, ¿hay alguna excusa? No, porque aquí nosotros el pecado puede ser doble en este sentido. O es hacia el Señor, contra su voluntad y su clara revelación en su palabra, o es también contra un hermano. Esa es la otra posibilidad. Pero ¿qué entonces nos indica la Escritura? Debemos ponernos a cuenta lo más pronto posible con el Señor si lo hemos ofendido, confesando nuestro pecado y apartándonos de Él. Y si el problema es con un hermano, debe prontamente buscar la solución por medio de acercarse al hermano ofendido u ofensor. Ojo con esto. Puede ser que el hermano esté ofendido por algo que yo he hecho, o yo estoy ofendido por algo que él me ha hecho. Es decir, puede ser ofendido u ofensor. Yo me acerco a él. ¿Y qué es lo que hago? Vuelvo a retomar la comunión con él. Si tengo que pedir perdón, pido perdón. El problema es el orgullo. Que no soy capaz de hacer eso. Y porque muchas veces sigo defendiéndome y creo que el culpable es la otra persona. En una relación siempre ambos tienen un grado de culpabilidad. Estad en paz con todos, dice la Biblia. En tanto dependa de vosotros. Es decir, hay cosas que no dependen de uno, pero en tanto dependa de nosotros. Incluso la Biblia dice que ni la ofrenda es aceptable delante de Dios cuando hay algo contra el hermano. ¿Recuerda? Entonces, no hay ninguna excusa para no presentarse y participar de la cena del Señor. El autoexamen tiene que ser muy, muy de acuerdo a lo que dice la Escritura, es decir, ¿con qué motivación voy a la cena del Señor? Quizás la tomo como un ritual más, hay un error, un pecado. Quizás creo que la cena del Señor me va a santificar en una manera especial, también hay un error conceptual porque la cena no hace eso. O tercero, puedo simplemente decir, la verdad es que no me interesa, así que no voy, o si voy, me quedo atrás y no participo. Todos deben participar, pero el autoexamen es el más importante. Yo tengo que ver mi corazón delante de Dios genuinamente. Y no decir, pero es que yo no soy digno, como dijimos antes, ninguno es digno. No decir, es que yo no puedo porque prefiero no hacerlo, porque si lo hago así, voy a tener problemas después con el Señor. No, si usted no lo hace, también va a tener problemas. Porque es una ordenanza del Señor. Si hay 80, 100, 200, 500, 1000, 2000 miembros de una iglesia, todos debiesen participar de la cena del Señor. Y el único que no participa es porque está disciplinado. Esa sería la única excusa. Porque hay disciplina y eso significa que no está en comunión correcta con Dios ni está en comunión correcta con la iglesia. Por tanto, hermanos, lo que Pablo nos enseña aquí es muy pertinente para el día de hoy. Cuando nosotros nos juntamos y hacemos eso, anunciamos el Evangelio, decimos que la obra de Cristo es suficiente, proclamamos a todo el mundo que descansamos en lo que Dios hizo por nosotros, no en lo que nosotros hacemos por Dios. Que dependemos absolutamente de lo que el Señor hizo en Cristo.
Y esto no solo para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación. Porque en la tarde vamos a ver eso. Cómo el Evangelio, el apóstol Pablo lo coloca inclusive como un arma defensiva en los ataques contra el enemigo. Calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es un arma defensiva que coloca el apóstol Pablo allí, utilizando metafóricamente las sandalias de un soldado romano para decir, el Evangelio es un arma defensiva contra el enemigo y contra las insinuaciones del enemigo. ¿Y cómo eso puede ser posible? Porque nosotros debemos predicarnos el Evangelio todos los días a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la esencia del cristianismo. Equivocadamente muchos piensan que el Evangelio es como dijo alguien, el ABC de la vida cristiana. Cuando en realidad es el A hasta la Z de la vida cristiana. Es decir, es todo. Y cuando nosotros celebramos el Evangelio, cuando nosotros como iglesia nos juntamos en comunión para proclamar el Evangelio en una forma clara y directa, cada uno de los miembros, cuando participamos de la Cena del Señor. ¿Qué le hacen a una persona si toma la bandera chilena, por ejemplo, y la coloca en el suelo y la pisotea? ¿Qué dice la ley que es eso que esa persona hizo? Es una ofensa a un símbolo. La bandera es un paño nada más, ¿verdad? No tiene mayor importancia, pero lo que simboliza, eso es lo más importante. Entonces, cuando yo estoy pisoteando la bandera de mi país, yo estoy dando sin importancia al país y lo estoy pisoteando su honor en el fondo. Y entonces, la ley establece penas para eso. Si yo tomo el pan y yo tomo el vino de la Cena del Señor, como cualquier cosa, como cuando estoy en la casa comiendo algo y como pan y tomo algún tipo de bebida. Si yo lo hago exactamente igual, yo estoy, y aquí es donde está lo grave, yo estoy dando por menos, por algo sin importancia, por deshonrando la obra del Señor Jesucristo. El pan y el jugo de la vid siguen siendo pan y siguen siendo jugo de la vid, pero lo que simbolizan, eso es lo importante. Por eso necesitamos tomar a bien la advertencia del apóstol Pablo. Por eso necesitamos considerar las consecuencias, pero también necesitamos positivamente practicarla de una forma correcta, examinándonos a nosotros mismos, evaluando nuestra propia vida, considerando la actitud con la cual la tomamos y entonces participar de ella. Por tanto, provece cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Cuál es la conclusión que Pablo hace? Versículos 33 al 34. Así que, hermanos, esta es la conclusión. Hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Se refiere a esa comida ágape que hacían antes de la cena. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Aquí le está diciendo otra vez. Pablo explica la situación puntual de los corintios. Si van a seguir con el ágape, esta cena previa fraternal que estaban practicando, donde se producían los excesos, deben hacerlo adecuadamente. Deben volver a ordenar la casa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y finalmente termina, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Había desorden, como dijimos al principio, y por eso Pablo tenía que ordenar las cosas. En la iglesia actual, en el día de hoy, ¿hay desorden en algunas cosas como esta? Bueno, la Biblia dice que pongamos en orden todo aquello que está equivocadamente practicándose. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por corregirnos, Señor. Gracias por volver a decirnos qué es lo que significa realmente la práctica de la cena. Sabemos que no es Cristo el que es sacrificado nuevamente, como en forma errónea dice alguna iglesia, sino que es un recordatorio y al mismo tiempo una proclamación del Evangelio de Jesucristo, de su obra perfecta en la cruz.
Y por eso requiere la mayor seriedad y solemnidad para practicar esta ordenanza. Y por eso, Señor, tú has dejado establecido en una forma clara los principios que deben guiar nuestra actitud correcta, nuestra motivación correcta cuando vamos a la cena del Señor. Padre, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos y a hacer una preparación previa para que cuando participemos de la mesa lo hagamos conforme a tu voluntad. Y Señor, aquellos que no lo están haciendo, Padre, habla tú a su vida, para que también ellos entiendan que no estamos haciendo tu voluntad cuando no estamos participando de la cena. Las dos cosas son complementarias. Danos de tu gracia, no solo para entender, sino para cambiar también nuestra actitud. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.